Hola a todos, buenas tardes. En este video vamos a seguir hablando de herramientas que nos ayudan a resolver triángulos, no rectángulos. Recordamos que resolver el triángulo significa poder encontrar el valor de todas las medidas de sus ángulos y todas las medidas de sus lados a partir de unos pocos datos con los que uno puede contar, ¿no? Si el triángulo es un triángulo rectángulo, tenemos como herramientas toda la trigonometría, las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Y si el triángulo es no rectángulo, o sea, ninguno de sus ángulos es un ángulo recto, digamos lo que se conoce como triángulo oblicuo-ángulo, podemos contar también con el teorema del seno, que está en otro video, y el teorema que vamos a ver en este video, que es el conocido como teorema del coseno. Entonces nos vamos a ir a escribir en el cuadernito, y vamos a empezar dibujando. Dijimos que un triángulo oblicuo-ángulo es aquel que no tiene ningún ángulo recto. Entonces sería una figura, por ejemplo, de esa forma, ¿cierto? También hemos mencionado en el video anterior que a los elementos del triángulo los nombramos, les damos sus nombres, a los lados les vamos a dar sus nombres en letras mayúsculas, en este caso, pero puede no ser así, a los ángulos en letras minúsculas, y lo que siempre vamos a tener en consideración es que el nombre que tiene el lado es el mismo que le vamos a poner al ángulo opuesto a ese lado, en minúscula en este caso, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener al ángulo A, porque es el opuesto al lado A, aquí vamos a tener al ángulo B, y aquí vamos a tener al ángulo C como opuesto a C. Esto ya habíamos comentado, los ángulos también se los pueden nombrar con letras griegas, en este caso sería el alfa, el beta, el gamma, que son las correspondientes, o nomenclarlos al revés, a los lados con minúscula y a los ángulos con mayúscula. Bueno, vamos a dedicarnos a la herramienta motivo de este video, que es el otro teorema que nos ayuda a resolver triángulos no rectángulos, que es el llamado o conocido como teorema del coseno. Bien, el teorema del coseno dice que en todo triángulo la longitud de un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el producto de 2 veces la medida de los otros dos lados por el coseno del ángulo que forman. A ver, lo vamos a escribir en símbolos, que es la manera mejor de entenderlo, ¿cierto? Imaginemos que focalizamos en el lado A de este triángulo no rectángulo. Bueno, el teorema del coseno nos dirá que la medida de A al cuadrado es igual a la suma de B cuadrado más C cuadrado, ¿no es cierto?, menos el doble producto, 2 por B por C, por el coseno del ángulo que forman el B y el C, que justamente es el opuesto al lado A, que fue el lado donde focalizamos la vista, ¿no? Entonces sería menos el doble producto, 2 por B por C, por el coseno de A, ángulo opuesto al lado A. Pero nosotros focalizamos en A y podríamos haber focalizado en cualquiera de los tres lados. Entonces, ¿cuál sería la versión del teorema del coseno si focalizamos la vista en el lado B? Bueno, diríamos que B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado, ¿no es cierto?, las medidas de los otros dos elevado al cuadrado, menos el doble producto, 2 por A por C, por el coseno del ángulo que se forma entre A y C, que justamente es el opuesto al lado B, por el coseno del ángulo B. Y lo mismo si focalizáramos sobre el lado C, entonces diríamos que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos el doble producto, 2 por A por B, por el coseno del ángulo C, opuesto al lado C, ¿cierto?
Estas son entonces las tres proposiciones que nos está enunciando el que se conoce como teorema del coseno. ¿Cuándo se usa este teorema? Bueno, cuando por ejemplo contamos con los tres lados, podemos medir los tres lados y nos faltan los ángulos, podemos medir dos lados y sí podemos medir también el ángulo que forman ellos, que es el opuesto al tercero, ¿cierto? Bueno, según los datos con los que uno cuenta, es la herramienta que va a usar tanto el teorema del seno, que vimos en otro video, como el teorema del coseno este. Otra observación sobre el teorema del coseno es la siguiente. Imaginemos que este triángulo fuera un triángulo rectángulo, o sea, imaginemos que este ángulo A, en lugar de ser así como está, es un ángulo recto, ¿sí? Entonces tendríamos un triángulo rectángulo. Bueno, ¿qué nos diría en ese caso el teorema del coseno? O sea, quiero decir, si fuera el ángulo A igual a 90 grados, ¿cierto? Y yo focalizo en el lado A, que sería esta primer proposición que nos dio el teorema. Bueno, entonces nos quedaría que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos el doble producto, 2 por B por C, por el coseno del ángulo A. Pero si este ángulo A era un ángulo de 90, esto me está diciendo coseno de 90 grados. Ok, pero el coseno de 90 grados vale 0. ¿Sí? Entonces, ese elemento, ese factor que tengo ahí, esto es igual a 0. Quiere decir que si esto es un 0, todo este producto se me está anulando. Y entonces, ¿qué pasó? Me quedó que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo que decía el teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el teorema del coseno es una especie de expansión o generalización del teorema de Pitágoras para otro tipo de triángulos no rectángulos. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver en un ejemplo cómo aplicamos esta herramienta que es el teorema del coseno. Yo tengo por acá unos datitos que me anoté. A ver, por ejemplo. Imaginemos que uno conoce que el lado A mide 23 centímetros, que el lado C mide 14 centímetros y que el ángulo B es un ángulo de 128 grados. Bien, que de nuevo no estaría coincidiendo con este esquema que yo hice al comienzo, ¿no es cierto? Porque, bueno, el lado B es el ángulo B es un ángulo obtuso y en este esquema no lo es. Pero esto que hicimos al principio es solamente el esquema, el bosquejo de la situación. Ahora, podemos hacernos un esquemita que responda mejor a los datos. Sería, si yo acá tengo un ángulo de 128, ¿no es cierto? Sería esto, por ejemplo. Acá tengo el ángulo B de 128, por lo tanto acá tengo al lado B, que es su opuesto. Bien. Y después tengo, bueno, el lado A podría ser este porque es más largo que el lado C, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí está. Y bueno, yo me propongo, como siempre, encontrar todos los demás elementos, el valor de todas las longitudes de los lados y el valor de las amplitudes de todos sus ángulos. Bien, como tengo el A, el C y el ángulo que justamente se forma entre medio de A y C, que sería el opuesto al lado B, puedo plantearme del teorema del coseno, puedo plantearme esta segunda proposición. O sea, puedo plantearme que B al cuadrado será igual a al cuadrado más C al cuadrado menos este doble producto, 2 por A por C por el coseno del ángulo B. Es la segunda proposición que nos daba el teorema del coseno. Reemplazo, ¿no es cierto? El A, el C y el coseno de B son todos datos conocidos. O sea que simplemente me quedó B cuadrado es igual a
23 centímetros al cuadrado, ¿no es cierto? A ver, vamos a poner así, 23 centímetros al cuadrado. El lado C son 14 centímetros al cuadrado, menos 2 por 23 centímetros por los 14 centímetros por el coseno de 128 grados. Bueno, ¿por qué pongo todas las unidades? Porque hay que ver que esto tenga coherencia, ¿no es cierto? Y la va a tener porque, analicemos, este centímetro al cuadrado me va a quedar centímetro cuadrado, esto centímetro cuadrado lo voy a poder sumar, y acá tengo centímetro por centímetro que también es centímetro al cuadrado, entonces voy a poder hacer esta cuenta claramente, y lo que me va a resultar va a ser en centímetro cuadrado. Pero ¿qué sucede? Acá tengo un b al cuadrado, entonces después voy a tener que aplicar raíz, y ese centímetro al cuadrado se me va a hacer centímetro lineal, y ahí me va a salir la longitud del lado con la unidad centímetros coherentemente. ¿Bien? Bueno, vamos a sacar estas cuentas. Tengo 23 al cuadrado, 529, y como dije, son centímetros cuadrados. Acá voy a tener 14 al cuadrado, que son 196 centímetros cuadrados. A ver, para que se vea bien ahí. Y ahora esta cuenta, ¿no? 2 por 23 por 14 y centímetro por centímetro, ¿no es cierto? 2 por 23 por 14, eso me está dando 644 centímetros cuadrados, 644 centímetros cuadrados, por el coseno de 128, que es, el coseno de 128 es negativo y es menos 0,615. Menos 0,615. Bueno, ¿y acá qué va a pasar? Por el teorema del coseno ahí tenemos un menos, ¿no es cierto? Que es de las proposiciones que nos da el teorema, pero esto también es un menos, este es un negativo. Entonces, menos con menos, esto se me va a hacer más, o sea, voy a tener que sumar eso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, este b cuadrado va a ser los 529 centímetros cuadrados más los 196 centímetros cuadrados, eso me está dando 725 centímetros cuadrados, más, por este menos menos, ¿no es cierto? Más los 644 por los 0,615. Por 0,615, y eso me da 396,06, que son centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, esta cuenta tiene perfecta lógica, me va a dar entonces como que b al cuadrado es los 725 más los 396,06, eso me está dando 1121,06 centímetros cuadrados. Pero lo que yo tengo acá es b al cuadrado, y yo necesito despejar b. Entonces b será la raíz cuadrada de los 1121,06 centímetros cuadrados, que fíjense que ahora entonces la raíz cuadrada de los centímetros cuadrados me quedó en centímetro lineal, y esa es la longitud del lado B que me está faltando. A ver, la raíz de eso me da 33,48 centímetros lineales, porque veníamos de centímetro cuadrado, pero al aplicarle la raíz me quedó en centímetro lineal. Y acá entonces tengo el tercero de los lados del triángulo. Nosotros teníamos de dato al A y al C, ahora a través del teorema del coseno pudimos calcular el lado B. Bueno, ¿qué pasa con los ángulos? De ángulo tenemos a uno solo, que era el ángulo B. Nosotros sabemos que la suma de los tres me da 180, pero acá estoy teniendo dos incógnitas, o sea, por lo menos un ángulo más debería conocer.
¿con qué lo puedo conocer? A un ángulo más de los que me faltan, con el teorema del seno, por ejemplo. O sea que nuestro segundo paso va a ser, por ejemplo, aplicar el teorema del seno. O sea, el lado B y el ángulo B lo tengo. ¿Bien? Puedo, por ejemplo, proponerme utilizar el teorema del seno con C y seno de C. Y ahí la incógnita va a ser seno de C, y voy a conocer al segundo ángulo, y con dos ángulos voy a poder conocer al tercero. Bueno, entonces nos vamos a proponer eso. Usamos teorema del seno, ¿no? Y decimos, por ejemplo, que C sobre seno de C, ¿bien? Esto es igual a B sobre seno de B. De acá conocemos todo excepto seno del ángulo C, o sea, excepto el ángulo C, que es justamente lo que me va a permitir ahora encontrar esa amplitud. Bueno, el C eran los 14 centímetros, 14 centímetros sobre el seno de C. Esto es igual a B, que es el dato que acabábamos de encontrar acá, 33,48 centímetros, sobre seno de B, pero el ángulo B era el dato, era 128. ¿No es cierto? Sobre seno de 128. Bueno, aquí la incógnita me quedó en seno de C. Voy a hacer este despeje para calcular seno de C, y con el seno de C voy a poder averiguar el ángulo C. Bueno, entonces sería 14 centímetros por el seno de 128 grados. Bueno, esto es igual a los 33,48 centímetros por el seno de C. Y ahora hacemos el despeje. El seno de C será los 14 centímetros por el seno de 128 grados sobre los 33,48 centímetros. De nuevo analizamos unidades. Centímetros con centímetros, se va a cancelar, me va a quedar solamente número, el seno de 128 grados es número, y está bien porque estoy buscando el seno de C. Entonces ahí no me tenía que aparecer ninguna unidad de medida. Bueno, hacemos la cuenta. El seno de C será entonces los 14 por el seno de 128 grados, y eso dividido 33,48. Bueno, y me da que seno de C es 0,329, y como hemos hecho ya en otras ocasiones, acá tenemos el seno, queremos averiguar el ángulo, le ponemos inversa seno a la calculadora, y eso me dice que el ángulo es de 19 grados 14 minutos. Entonces acá tenemos un dato más del triángulo, que es el ángulo C. Teníamos de dato, teníamos el lado A, acá, en este dibujo. Teníamos el lado A, el lado C y el ángulo B. Después pudimos obtener el lado B, y ahora estamos obteniendo el ángulo C. El único dato que nos estaría faltando conocer, perdón, ángulo C acá arriba. El único dato que nos estaría faltando conocer es el ángulo A. Pero como ya hay dos ángulos y sigue siendo válida la propiedad que la suma de los tres me da 180, entonces tendríamos como tercer paso, tendríamos que A más B más C es igual a 180 grados, pero de los cuales B y C los conozco. Entonces A más B, que eran los 128 grados, más C, que eran los 19 grados 14 minutos, esto me debe dar 180 grados, y ahí hacemos el despeje para obtener el ángulo
A. El ángulo A son los 180 grados menos la suma de estos dos, 128 más 19 grados 14 minutos. Esto me da 147 menos 147 grados con 14 minutos. Y de acá sale el ángulo A, que es el último dato faltante. 180 menos los 147 con 14 me da 32 grados 46 minutos. Bien, y ese es el último dato faltante dentro del triángulo. Y esta vez lo que utilizamos fue otra herramienta distinta, que es el teorema del coseno, porque esto uno lo decide en función de los datos con los que cuenta. En el medio pudimos también apelar al teorema del seno, cuando íbamos buscando nuevos datos, también apelamos al teorema del seno, porque, insisto, era con los datos con los que uno contaba, y eso te indica la herramienta que vamos a utilizar. Bueno, entonces, por el momento y por este video, me estaría despidiendo. Hasta la próxima.